Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en este día muy especial para todos los cubanos. Es 13 de agosto del año 2020 y hoy conmemoramos el 94 aniversario del natalicio del líder indiscutible de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Por supuesto, en nuestra conferencia de prensa estaremos haciendo referencia a esa obra grandísima de Fidel en favor de la salud cubana y también de la ciencia. Hoy en todo el país se suceden homenajes de diversas maneras en las redes sociales, en los territorios en los que se encuentra ya la tercera fase de recuperación post-COVID-19, pues lo harán con homenajes sencillos, siempre evitando las aglomeraciones y por supuesto las redes sociales que se han convertido en el mayor de los escenarios para realizar este tributo a Fidel. La televisión cubana desde bien temprano en la revista Buenos Días dedica una emisión especial a la figura y el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Lo haremos también en diferentes espacios del sistema informativo de la televisión cubana y en la programación habitual. Por supuesto, en esta conferencia de prensa tendremos como plato fuerte la actualización de la situación epidemiológica en el país, que como es habitual nos llega por intermedio del doctor Francisco Durán García, quien es director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, y hoy de manera especial nos estaremos acercando a los protocolos que en nuestros puertos y aeropuertos se aplican para evitar que la COVID-19, esa que puede llegar en viajeros internacionales o en los cubanos que regresan desde el exterior, pues sea una realidad muy compleja en nuestro país. Justamente con el jefe del Departamento de Control Sanitario Internacional del Ministerio de Salud Pública estaremos conversando más adelante. Cuba en los últimos días ha presentado lamentablemente un rebrote de la COVID-19, sobre todo en provincias del occidente y el centro del país. Ayer el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y Control de la Pandemia pues hacía referencia a la situación en el municipio de Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, donde se ha abierto un evento de transmisión local. También el titular de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, pues se refería a un nuevo evento de transmisión local en la zona de Puentes Grandes, y esto en el municipio Plaza de la Revolución, pues que quedó abierto en la jornada de ayer a partir de reportar un número superior a 10 casos positivos de la enfermedad. Por supuesto, en el occidente del país continúa el estricto cumplimiento, o al menos así están llamando las autoridades, de las medidas de restricción para evitar que la COVID-19 pues llegue e impacte en otros territorios. Sabemos la situación de la provincia de Artemisa, sobre todo en el Mariel, donde ayer el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil pues realizaba un amplio recorrido y constataba cómo se aplican las medidas de restricción para cortar la transmisión de la enfermedad que se ha generado allí en una empresa constructora en el municipio del Mariel. Un territorio que, si bien no está reportando casos ahora de transmisión dentro de la comunidad, pues sí presenta un alto riesgo, en tanto queda muy cerca de la comunidad esta empresa donde se ha reportado la transmisión interna de la COVID-19. La Habana, que sigue presentando el escenario más complejo por el incremento de casos, pues también velan estrictamente. Usted sabe, La Habana ha retornado a la fase de transmisión autóctona de la COVID-19, medidas de restricción, sin transporte público, los centros de esparcimiento por supuesto cerrados, los centros de la gastronomía solamente ofrecen alimentos para llevar, y se han reactivado todos los dispositivos que desde la salud pública pues estaban previstos para realizar las pesquisas más efectivas, y a ello llamaba el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para que esas personas que puedan estar con algún síntoma en la comunidad pues lo reporten a las autoridades sanitarias. Ya se encuentra listo desde el Centro de Prensa Internacional el doctor Francisco Durán García. Le doy los buenos días a él y por supuesto al colega Héctor Ahmed Velázquez. Bienvenidos a esta conferencia de prensa. Los buenos días para ti, Lázaro, y para todos los que a esta hora nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes que nos acompañan diariamente y hacen posible esta transmisión, a Lázaro Manuel, a la intérprete de la lengua de señas y, muy importante, a todas las personas que nos escuchan y siguen nuestra información. Hoy nosotros realmente queremos comenzar, hoy es un día muy especial, hoy es un día especial para todos los cubanos y para el mundo. Se celebra el 94 aniversario del cumpleaños de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz,
uno de esos grandes hombres que la historia no puede ni podrá olvidar nunca, ejemplo para Cuba y ejemplo para el mundo. Hablar de Fidel es hablar de su incansable búsqueda de la igualdad entre los hombres, es hablar de la educación, del deporte, de la salud pública y de otras tantas obras trascendentales para nuestro pueblo y para el mundo. A Fidel se le recuerda todos los días. Se le recuerda en cada médico o enfermera de la familia. Ese programa impulsado por él y donde, sin duda, reside la fortaleza del sistema de salud cubano. La concepción de la medicina preventiva, el llamado a evitar que el pueblo se enferme, desde la promoción de salud y la prevención de las enfermedades, son logros que hoy agradecemos a nuestro comandante. Y es que la salud pública cubana tiene mucho que agradecer a Fidel. Cada científico, cada médico, cada trabajador de nuestro sector es el resultado de las aspiraciones de nuestro comandante, de tener una salud accesible a todos, de tener recursos humanos para ayudar también a otros pueblos. La colaboración médica cubana, las brigadas Henry Riff, la Escuela Latinoamericana de Medicina, son ejemplos imperecederos de nuestro Fidel. Hoy creo que el menor homenaje que podemos ofrecerle a nuestro comandante está en ser más disciplinados, en cumplir con las medidas que se reiteran para evitar la transmisión de la enfermedad, en luchar desde nuestras casas y desde la autorresponsabilidad, esta vez contra un enemigo diferente. Saldremos de esta batalla si nos comportamos como el pueblo del que siempre se enorgulleció, un pueblo culto, unido y revolucionario. Realmente es un día muy importante para todos los cubanos, reitero, para el mundo y lo recordamos siempre en todas nuestras actividades. Hoy, lamentablemente, no lo hubiéramos querido, pero comenzamos nuestra intervención informando el fallecimiento en el día de ayer de un paciente de aquí de La Habana, de 82 años de edad, que padecía un grupo de enfermedades, hipertenso, fibrilación auricular crónica, enfermedad cerebrovascular, demencia senil, y realmente se encontraba postrado desde hacía 8 años. Fue un paciente que comenzó con los síntomas el día 7, el día 10 ingresó casi inmediatamente en la sala de terapia intensiva por las complicaciones que fue presentando a las 24 horas en la terapia intensiva. Por la sintomatología que presentaba, pues inmediatamente se pensó en la COVID, en que tuviera la enfermedad, se tomó la muestra, se procesó y en el momento que se confirma como que es un paciente con COVID-19, pues es que fallece en un paro cardiorrespiratorio por un grupo de complicaciones. Reitero, una evolución de 2 días y una evolución que no permitió hacer muchas acciones y que se confirmó. Él se encontraba ingresado con sospecha de esta enfermedad y se diagnostica prácticamente en el momento que fallece. Bueno, lamentamos mucho, le damos todas nuestras condolencias a la familia, a sus amistades y a todas las personas que lo conocen, que han compartido con él. Después, bueno, en nuestro país amanecen ingresados en los hospitales 1.200 pacientes. En vigilancia 30, sospechosos 612 y confirmados, o sea, activos 558. Se estudiaron, se procesaron nuevamente más de 4.000 muestras ya en estos momentos, o sea, en el día de ayer, 4.591 muestras, prácticamente 4.600 muestras. Cada día se está trabajando, se están incrementando las capacidades
en los laboratorios de forma tal de poder asimilar un número cada vez mayor de muestras para el diagnóstico de la enfermedad, muestras de PCR. Esto, como es natural, se procesó en los laboratorios de biología molecular de nuestro país, los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1981 muestras, en los de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 658, de Villa Clara, 472, de Santiago de Cuba, 282, en los laboratorios del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 539, del Hospital Hermanos Amejeira, 345, los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de nuestro país, 314 muestras. Como ves, en todo se ha ido incrementando el número de muestras procesadas. Con el análisis de estas 4.591 muestras, se diagnosticaron 46 personas con la enfermedad. 46 personas en las cuales se aisló el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Y con este comportamiento del muestreo y de los resultados, pues ya se acumulan en Cuba 314.499 pruebas realizadas, muestras analizadas y 3.174 personas con el diagnóstico de COVID-19. Estamos hablando del 1,01% de todas las muestras procesadas. Todas las provincias procesaron muestras ayer como expresión de la vigilancia que se tiene, y en las provincias con algunos focos, pues también como resultado de los controles de focos. Pinar del Río procesó 97, Artemisa 540, La Habana ya alcanzó la cifra de más de 3.065 muestras, Mayabeque 79, Villa Clara 308, Santiago de Cuba 213, y así pudiéramos mencionar todos los territorios de los cuales se procesaron muestras para hacer el diagnóstico de la enfermedad. De los 46 casos diagnosticados ayer, 45 son cubanos, 1 es un extranjero, y de ellos, de los 46 casos, 41 fueron contactos de casos confirmados previamente. Fíjense que este es el 89% de todos los casos diagnosticados ayer, pues tienen como antecedente haber sido contacto de un caso confirmado. Lo resalto para darnos cuenta de la importancia de estudiar el mayor número posible de personas en contacto con uno que ya se diagnostica. Se acumulan ya 2.619 personas, el 83,8% de todos los casos confirmados en Cuba, que tienen como fuente de infección el contacto con uno diagnosticado anteriormente. Ayer, de los 46, en 2 no se pudo precisar la fuente de infección, aunque se trabaja para poderla precisar, y creo que ya nuestra población tiene cultura de por qué es importante esto. Se acumulan 194. Y como habíamos dicho en el inicio, 3 de los 46 tienen fuente de infección en el extranjero, o sea, en el exterior de nuestro país. Y con esto se acumulan 313, el 10% de todos los diagnosticados en Cuba. Los 46 casos diagnosticados ayer pertenecen a las provincias de La Habana, 35. De ahí, o sea, de estos 35, 3 son importados de Venezuela, que también hablamos de que no intervienen en la incidencia o no se tienen en cuenta en la incidencia de la provincia. 32 autóctonos, de Artemisa son 5, de Pinar del Río son 3, de Villa Clara son 2 y 1 de la provincia de Mayabeque. En el caso de el caso de Artemisa, 3 son del Mariel, relacionado con el evento, 1 de San Antonio de los Baños y 1 de Bahía Honda.
En el caso de Villa Clara, los dos pertenecen al municipio Camajuaní, relacionados con el evento que se trabaja en esta provincia. En Pinar del Río, los 3 casos diagnosticados pertenecen a los municipios de Consolación del Sur, La Palma y Minas de Matahambre. En el caso de Mayabeque, el caso diagnosticado pertenece al municipio San Nicolás de Bari. Y en el caso de La Habana, los 35 casos diagnosticados pertenecen a los municipios de Habana del Este, San Miguel, Regla, Lisa, Centro Habana, Plaza de la Revolución, Playa, Guanabacoa, Cerro, Cotorro, Boyeros y Boyeros. Como ustedes ven y como hemos ido informando en los últimos días, una dispersión importante en La Habana. Los compañeros de guardia en la noche de ayer en el centro de vigilancia, la doctora Thais Cárdenas nos ayudó con una gráfica donde evaluamos el comportamiento de los confirmados en los últimos 15 días. Y ahí, encabezando esta relación, de acuerdo al número de casos que se han ido confirmando, pues está Bauta en primer lugar con 88,7, Mariel con 52,8, le sigue Habana del Este con 38,6, La Lisa con 30, Camajuaní con 28,7, Marianao 27,2, Plaza 18,1, San Cristóbal 16,7, Caimito 14,3, 10 de octubre 11,9, Artemisa 11,7, Bahía-Honda 11,6 y así todos los municipios que han tenido transmisión. Y lo trajimos porque realmente en toda Cuba tenemos que protegernos. En toda La Habana hay que protegernos, siempre decimos esto. Y es una de las cosas que hace difícil el control en La Habana, que es que los municipios no tienen separación, separa una calle. Por lo tanto, es un problema de protección. Pero indiscutiblemente en estos lugares donde en los últimos 15 días, fíjense que no estamos analizando la pandemia desde el principio, los últimos 15 días hemos tenido una mayor incidencia, pues todavía las medidas son mucho más extremas. Con este comportamiento de los casos en los últimos 15 días, pues Artemisa se mantiene con la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes más alta, de 20,2. La Habana en segundo lugar con una tasa de 15,55. Villa Clara con una tasa de 2,83. Pinar del Río 0,69. Las Tunas, con el caso que se confirmó, 0,37 en días anteriores. Mayabeque 0,26 y Matanza 0,14. Este es el comportamiento de la tasa de incidencia Cuba, pues con una tasa de 17,82 por 62, por 100.000 habitantes. Este es el comportamiento de la tasa de incidencia en nuestro país. De los 46 casos confirmados en el día de ayer, 22 del sexo masculino y ya el 50,6% de todos los casos diagnosticados en Cuba son del sexo masculino y 24 del femenino y un acumulado del 49,4%. Realmente es un comportamiento similar al del día de ayer. Por grupos de edades, de los 46 diagnosticados, menores de 20 años 3, ya suman 344, 301 ya de alta, ya recuperado, el 87,5%, de 20 a 40 años, 21, o sea, el 45,6%. Fíjense que de los 46,
24, más del 50%, están en grupos de edades jóvenes, aspecto que hemos venido señalando en los últimos días con el objetivo de que se pueda accionar con estos grupos de población que han estado más expuestos por las actividades a veces que se realizan. De 41 a 60 años, 16, y de 60 y más, 6 casos. De los 3.174 pacientes diagnosticados en Cuba, se mantienen ingresados, confirmados, activos, 558. Estamos hablando del 17,6%. 553 con una evolución clínica estable, con el paciente que lamentamos su fallecimiento en el día de hoy, pues ya se acumulan 89 fallecidos, lo cual da en Cuba una letalidad, una tasa de letalidad del 2,8%, que contra la tasa de la región de las Américas de 3,63 y la del mundo de 3,65%, pues hace que Cuba se mantenga en la posición número 21 en la región y en la 113 en el mundo. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia. Ayer se dieron 21 altas, todas de La Habana. Es un número bueno, pero que lamentablemente cuando lo evaluamos o cuando lo comparamos con el número de casos diagnosticados ayer, pues sigue siendo un balance negativo. Y con estas 21 altas del día de ayer, pues ya se acumulan 2.525 pacientes recuperados. Eso representa el 80% de todos los casos diagnosticados en nuestro país. 3 pacientes de los que están activos se encuentran en estado crítico, 2 graves, y de la información que habíamos dado ayer, fue uno de los pacientes graves que teníamos ayer, fue el que se incorporó al estado de crítico en el día de hoy. Igualmente, uno de los pacientes que reportamos de grave en el día de ayer, pues pasó al estado de cuidado, tuvo una evolución favorable y ya pasa al estado de cuidado. De todas formas, reitero, terminamos el día con 3 pacientes críticos y 2 pacientes graves. El mundo, bueno, pues realmente con las complejidades que vemos incluso en la televisión, y por ejemplo hasta ayer a las 12 de la noche se mantenían los 185 países que han notificado casos de COVID, pero la cifra de casos confirmados en el mundo, pues ya como habíamos dicho ayer, supera los 20 millones. Estamos hablando de 20.330.351 casos confirmados, ya que en el día de ayer se confirmaron 254.751 personas con la enfermedad. Muy alto el número de personas que fallecieron, 6.041 personas, y ya se suman 742.413 fallecidos, que representa una letalidad de un 3,65% en el mundo. La región de las Américas, al convertirse en el epicentro de la pandemia desde hace varias semanas, fundamentalmente con los Estados Unidos de Norteamérica, pues ayer diagnosticaron de nuestra región 144.707 personas con la COVID-19. Eso hace que ya la cifra llegue a 10 millones, o sea, de los 20 del mundo, más del 50%, 10.976.368 casos confirmados, que eso representa
el 53,99%, eso es el 54% de todos los casos del mundo. Falleció una cifra elevada de personas, 4.197, y eso da un total de 398.941 fallecidos, para una letalidad de 3,63%. Como siempre decimos, y vamos a ilustrarlo también con un mapa que ayer nos propició los compañeros del Centro de Vigilancia, donde, como ustedes pueden ver ahí, pues de los más afectados en cuanto al número de casos, en cuanto al número de fallecidos, pues en nuestra región pues está Brasil, está Estados Unidos de Norteamérica, está México, está Perú, está Colombia, está Chile. Eso en dependencia de la magnitud del círculo que se refleja en cada uno de estos países, pues demuestra la magnitud de casos. Y, por ejemplo, podemos decir que en Estados Unidos ya la cifra alcanza 5.141.000 y los fallecidos 164.537. Y en Brasil ya la cifra alcanza de 3.109.630 y los fallecidos 103.026 personas. También tenemos un gráfico que Lilian nos va a ayudar a verlo ahora a continuación, donde son los casos que se han ido diagnosticados en el mundo, están todos los países, a través de los días. Fíjense cómo esta curva o estas barras empiezan a incrementarse a partir del 1 de abril. Sin embargo, la segunda fecha que aparece ahí, que es el 1 de julio, pues se incrementa todavía más. Y es lo que llama a la reflexión. Después de 8 meses del inicio de la enfermedad, del conocimiento de la enfermedad, después de un gran esfuerzo por científicos, por descubrir más cosas de ella, nuevas vacunas, vacunas, nuevos tratamientos. Sin embargo, no se avisora un control de la enfermedad. Y eso traduce lo difícil de su control, tiene mucho que ver con el comportamiento de las personas y los aspectos que nosotros tenemos que cumplimentar para que realmente no tengamos este comportamiento que ha tenido el mundo y que se ha ilustrado en este gráfico. Hasta aquí nuestra información de la situación nacional, de la situación internacional. En Cuba se siguen adoptando cada vez más medidas, donde quiera que aparece un evento, y ayer ya se informó de la apertura de un evento aquí en La Habana, específicamente en el área de Puentes Grandes, que ha obligado a adoptar un grupo de medidas en este lugar, un área muy compleja por el número de personas que se mueven aquí. Y para que los compañeros que conocen La Habana, tiene que ver con la terminal de Vía Azul, con el mercado que está ahí, que todos sabemos que es una zona de mucho movimiento y que indiscutiblemente, reitero, se adoptan medidas de restricción, como se va haciendo cada vez que se abre un evento o aparece en foco de la enfermedad, como medidas para poder controlar el número de casos y la transmisión de la enfermedad. Ahora sí, Héctor, no sé si quede alguna pregunta. Así es, doctor, tenemos una pregunta. Un usuario en redes sociales nos cuestiona lo siguiente: ¿qué grupo de estudio, es decir, qué población, y dentro de esa población, qué muestra debe ser seleccionada para la realización de las pruebas PCR o test rápido que permiten la confirmación o no de casos positivos, sin tener en cuenta eventos que han sido abiertos? Bueno, el PCR
Nosotros llegamos a hacer, y se ha informado aquí, estudios poblacionales, o sea, en un momento determinado, en poblaciones incluso silentes que no habíamos tenido caso, buscando, teniendo en cuenta que esto es asintomático en un alto por ciento, buscando casos confirmados en este lugar, y se han hecho estudios de PCR. Realmente en estos momentos, teniendo en cuenta la transmisión que hemos tenido aquí en La Habana, en Artemisa, pues realmente se concentra los PCR, y ustedes ven que aún así el número de casos confirmados es cada vez es elevado, el número de muestras procesadas es elevado. Se concentra fundamentalmente en la confirmación de los casos, en el estudio. Después que a mí me confirman con la enfermedad, para darme el alta tienen que hacerme el PCR. Si me da positivo, me lo tienen que volver a repetir. Todos los contactos de todas las personas que se confirman con la enfermedad, me estoy refiriendo a los contactos estrechos, lo que en epidemiología se le denomina contactos de primer orden, pero también los contactos de segundo orden, que son han tenido contacto, aunque tal vez no es la familia, no es el compañero de trabajo. Todos esos contactos se ingresa, se le hace el PCR y se estudian mediante esta prueba. A todas las personas que arriban a nuestro país del exterior, me estoy refiriendo a viajeros, que en estos momentos es una cifra muy baja, porque realmente eso está limitado en estos momentos, pero me estoy refiriendo a nuestros colaboradores, que también arriban en una cifra menor, pero arriban a nuestro país. Y a todas esas personas se les realiza el PCR para buscar la enfermedad. Y en algunos casos, cuando tenemos un evento, cuando tenemos un foco, además de los contactos de primer orden, o un centro de trabajo, o un grupo familiar, pues cuando tenemos la aparición de casos, pues se estudia un número mayor de personas que han estado relacionadas de alguna manera con el lugar donde se produjo la transmisión. Esto es realmente donde se utiliza. Los test rápidos también nosotros los utilizamos, y el test rápido te permite identificar una infección reciente en ese lugar o una infección tardía, depende del IgM y del IgG, que son anticuerpos que los detectan. Y eso lo utilizamos también en estudios de personas. A veces las personas, ahora mismo, a todas las personas que van a viajar o salen de La Habana a una reservación de vacaciones, de playa u otro tipo, pues se le hace un test rápido. A personas que se mueven en diferentes lugares, a veces colectivos de trabajadores que van a un lugar o que vienen de un lugar, pues también se les realiza test rápido como una forma de poder detectar la existencia de una infección en ese lugar. Siempre esclarecemos que el test rápido, después que a mí me da positivo, pues para confirmar el diagnóstico se hace el PCR en tiempo real, que es una prueba de biología molecular, que es el test confirmatorio en Cuba y en el mundo de esta enfermedad. No sé, Héctor, ¿qué nos pueda quedar? Así terminamos, doctor, la ronda de preguntas. Bueno, pues agradecerle a todos ustedes, a Lázaro Manuel y a todas las personas que nos siguen diariamente con la información. Y les reitero, ponemos al descubierto, no, le explicamos a nuestro pueblo y a las personas que nos escuchen el comportamiento de la enfermedad, no siendo más dramático ni más, sino realmente lo que nos pasa, y de forma tal que todos nos demos cuenta de lo importante que es cumplir con las medidas de restricción, las medidas de protección, las medidas de cuidarse,
porque el riesgo es muy alto en Cuba, en el mundo, por la alta contagiosidad de este virus, la presencia de transmisión aún en personas asintomáticas y el cuadro clínico que lamentablemente tiene una severidad y puede agravarse, puede pasar a crítico y lamentablemente en ocasiones tenemos que lamentar, valga la redundancia, el fallecimiento de alguna persona. Muchas gracias nuevamente y al combate. El agradecimiento para usted, doctor, y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Era la actualización habitual que ofrece el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que hoy lamentablemente ha tenido que iniciar su conferencia de prensa reportando que se ha producido la muerte, el fallecimiento de una persona a consecuencia de la COVID-19, con lo cual asciende a 89 el número de personas que han perdido la vida en Cuba como consecuencia de la enfermedad. En la jornada de ayer, Cuba procesó 4.591 muestras de PCR para la detección del SARS-CoV-2 y de ellas 46 resultaron positivas. Esto, por supuesto, es sin dudas una también muy lamentable noticia. Sigue Cuba reportando un alto número de casos positivos de la enfermedad. Aquí lo tenemos en la información gráfica. Hasta la fecha se han procesado en el país 314.499 muestras y de ellas han resultado positivas 3.174. Vamos a revisar en qué lugares de nuestro país se están reportando estos nuevos casos y vamos a comenzar, por supuesto, con las provincias del occidente. En el caso de la provincia de Artemisa ha reportado 5 casos, 3 de ellos en el municipio Mariel, y los municipios San Antonio de los Baños y Bahía Honda reporta un caso cada uno. En el caso de la provincia de Villa Clara, hoy reporta 2 contagios en el municipio de Camajuaní. Avanzamos, miramos lo que sucede en Pinar del Río, que hoy lamentablemente está reportando 3 casos positivos de la enfermedad, 1 en el municipio Consolación del Sur, 1 en La Palma y 1 en el municipio Minas de Mata Hambre. En el caso de la provincia de Mayabeque también reporta un positivo en el municipio San Nicolás de Bari. Y vamos a revisar el más complejo de los escenarios, la capital del país, La Habana, hoy reportando 35 casos positivos de la enfermedad y vamos a verlo por municipios. Habana del Este está reportando 7, La Lisa 5, Centro Habana 5, El Cotorro 4, Boyeros 4, Plaza de la Revolución 2, donde por cierto se refería el doctor Francisco Durán García que se ha abierto un nuevo evento de transmisión local de la enfermedad en el Consejo Popular Puentes Grandes, en el municipio Plaza de la Revolución. Playa reportó hoy 2 casos positivos, Guanabacoa 2 también, El Cerro, San Miguel del Padrón y Regla con 1 cada uno. Como se puede apreciar en estas estadísticas, pues la dispersión de la enfermedad, sobre todo en la provincia de La Habana, pues genera un escenario muy complejo para las autoridades de la epidemiología en nuestro país, para el sistema de salud pública de manera general. El doctor Francisco Durán García pues se refería a la vigilancia epidemiológica que se realiza en el país más allá de los controles que tienen lugar donde existen brotes de la COVID-19 porque si bien se analiza toda la población que se encuentra en los espacios donde se han reportado casos positivos, también pues se realizan otros controles como parte de la vigilancia epidemiológica en nuestro país. Hoy la situación en el mundo sigue siendo también muy preocupante, 185 países que reportan casos positivos de la enfermedad. En estas naciones se han confirmado 20.330.351 pacientes positivos a la COVID-19 y la más lamentable de las informaciones es que 742.413 pues han perdido la vida. La tasa de letalidad sigue siendo alta, 3.65%. Esta es la información que refería el doctor Francisco Durán de lo que ocurre en el mundo. Vamos a revisar nuestra área geográfica en las Américas. Como cantidad de casos confirmados en nuestra región, pues 10.976.368 personas que son positivas a la enfermedad. Esto representa el 53.99% del total de casos reportados en el mundo y la cantidad de fallecidos en nuestro continente lamentablemente asciende
a 398.941 personas. Un escenario muy complejo, lamentables informaciones que sigue generando la COVID-19 en las Américas, también en el mundo. Por eso el llamado de atención de las autoridades sanitarias de nuestro país a la responsabilidad y al cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico y también de higiene. Nosotros vamos a una pausa y de inmediato conversamos sobre el control en fronteras. Lo haremos con el director, con el jefe de su departamento en el Ministerio de Salud Pública. Pausa y volvemos. La línea confidencial antidrogas amplía su servicio. Brindará apoyo psicológico para la prevención y manejo de las afectaciones psicológicas generadas por la COVID-19. Mantiene su funcionamiento las 24 horas del día de manera gratuita. Línea confidencial antidrogas 103. Les decía que hoy conversaríamos sobre el control en nuestras fronteras, puertos y aeropuertos, y quién mejor que el doctor Carmelo Trujillo Machado, quien es el jefe del Departamento de Control Sanitario Internacional del Ministerio de Salud Pública, pues para que nos ilustre un poco qué hace Cuba en este nuevo escenario para evitar que la COVID-19 pues genere mayores complicaciones en el país. Gracias, doctor Carmelo, por acompañarnos esta mañana en nuestra conferencia de prensa. Y muchas personas nos dicen, bueno, hay casos que el doctor Francisco Durán pues reporta positivos y que tienen fuentes de infección en el exterior. ¿Es que están abiertos los vuelos así en todos los aeropuertos? ¿Qué sucede? ¿Estos casos quiénes son? O sea, como parte de qué protocolos es que llegan estas personas al país, doctor. Bueno, buenos días, Lázaro. Gracias por la invitación y bueno, vamos respondiendo en concreto a tu pregunta. Realmente los casos importados al país con la COVID-19 forman parte de personas que arriban en vuelos humanitarios, están aprobados por la dirección del país, debidamente aprobados, arriban en vuelos humanitarios y bueno, en su periodo de vigilancia, que hoy es de 10 días, son estudiados en los sitios que están designados en el país y se detectan con positivos a la enfermedad. También nuestros aeropuertos, o sea, en nuestros aeropuertos se está recibiendo fundamentalmente en el aeropuerto José Martí vuelos de colaboración, que igual son viajeros como tal, que sean nuestros colaboradores, donde también se han importado algunos casos al país. Hoy no existen los vuelos comerciales al país, o sea, esta no es una actividad que esté funcionando, simplemente todos los conceptos son los que están hoy trabajándose en el Aeropuerto Internacional José Martí, o sea, los vuelos humanitarios y la colaboración internacional. Estos viajeros, como te decía anteriormente, son viajeros que pasan un tiempo de vigilancia, o sea, 10 días, hablando específicamente. Durante ese periodo, los 10 días, son evaluados diariamente, se mantiene una vigilancia epidemiológica, sobre todo sobre los signos vitales, presencia de síntomas respiratorios, otro tipo de alteraciones que pueden producir los signos o síntomas de la enfermedad en ese periodo y generalmente al 9º día son estudiados con pruebas de PCR. Se les hace una prueba de PCR, si están negativos, se incorporan a su área de residencia o hacia los centros donde vienen, que pueden ser también trabajadores o intereses del país que vienen a cumplir alguna tarea del país. Y bueno, también se les refuerza una vigilancia en sus áreas por la atención primaria de salud. O sea, una vez que salen de estos centros de aislamiento, que van a sus áreas de salud, tienen un seguimiento allí también, digamos, por el médico y la enfermera de la familia. ¿Es de eso lo que me está comentando? Sí, eso es lo que estamos haciendo referencia. O sea, son seguidos en la comunidad, también por un periodo igual, generalmente 10 días a 14 días. También se les mantiene una vigilancia, porque tenemos que tener claro que independientemente de que son viajeros, pero también comienzan a interactuar con la población que se encuentra en el país. Doctor Carmelo, cuando comenzaban los primeros casos de COVID-19 en nuestro país y que teníamos la oportunidad de constatar cómo en los aeropuertos cubanos, sobre todo en el aeropuerto de La Habana, pues se realizaba el control epidemiológico de los viajeros. Hablábamos de control de la temperatura y la encuesta epidemiológica, pero en el nuevo escenario, digamos cuando Cuba ya tiene diseñado un protocolo en la etapa de recuperación post-COVID-19 para cuando se decida el retorno a la capital, cuando esté en la fase que así lo amerite del turismo, aunque sí ya otras provincias pues tienen esto establecido, sobre todo en Los Cayos y en otros centros turísticos del país. ¿Qué se ha dispuesto en nuestros aeropuertos para garantizar que estas personas que lleguen pues estén en el estado de salud óptimo y que esto no permita que se contagie en nuestra población? A ver, mira, como tú decías, esto ha sido un tiempo que ha permitido al país
preparar mejor desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista organizativo, todos los puntos de entrada, no solamente los aeropuertos internacionales, también los puertos y las marinas. Y, por supuesto, en este contexto, todos los protocolos que están relacionados con el estado de salud de los viajeros y que están relacionados con la seguridad sanitaria en nuestras instalaciones de frontera, como se llama, puntos de entrada, se han reforzado y se han preparado mucho mejor. Los protocolos, como te decía, dentro de los protocolos que ya existía habitualmente en los aeropuertos, se han reforzado las medidas sanitarias, como la doble toma de temperatura, el escaneo, se ha reforzado la vigilancia epidemiológica. Nosotros tenemos 3 líneas de vigilancia generalmente en los puntos de entrada. Una es el despacho de la aeronave o embarcación cuando arriba. La segunda línea de vigilancia es cuando se le toma la temperatura por escáner de temperatura a todos los pasajeros, o sea, un escáner, un equipo que no toca al pasajero, sin embargo le está tomando la temperatura, se hace observación epidemiológica también en esa segunda línea de vigilancia y una tercera línea de vigilancia donde hoy se ha introducido la toma nuevamente de temperatura con termometría digital y por supuesto se reforzó en ese punto la vigilancia epidemiológica a fin de detectar posibles enfermos, no solamente ya de la COVID-19, sino de otras enfermedades transmisibles que pudieran afectar el cuadro de salud del país. Doctor Carmelo, vamos a hacer una pausa porque luego me gustaría que hablásemos de la protección del personal que interviene propiamente en los aeropuertos. Estoy hablando del personal de inmigración, de aduana, cómo se ha establecido la protección de esas personas, porque antes quiero que hablemos de percepción del peligro. Eso es un término que quizás nuestros medios de comunicación pues han traído muy a esta cotidianidad. Hablamos de percepción de riesgo, pero también percepción del peligro. ¿Cuán preparados están los santiagueros? ¿Cuánta percepción del riesgo tienen en Santiago de Cuba, una provincia que hace mucho tiempo no reporta casos positivos de la COVID-19? El siguiente material de nuestros reporteros en Santiago de Cuba abunda en el tema. Santiago de Cuba transita sin grandes sobresaltos a pesar del alarmante rebrote de la COVID-19. Las imágenes sugieren incluso un matiz de normalidad, pero esta es solo aparente y no puede ser más peligrosa. Aunque no estamos ajenos a la situación del país, con el paso de los días los temores se olvidan, la movilidad de las personas aumenta, no se guardan las distancias requeridas e incluso se comienza a relajar el uso del nasobuco. Las autoridades de la provincia llaman constantemente al riguroso cumplimiento de las medidas establecidas, al perfeccionamiento de la vigilancia epidemiológica y al aumento de la percepción de riesgo. Esta frase tan recurrente no solo quiere decir que el coronavirus es realmente peligroso, sino que apelamos al poder individual para poder retomar nuestras vidas en el menor tiempo posible. El llamado nos convoca también a pensar en el otro, a quedarnos en casa por quienes no pueden, a entender que mientras no remontemos la fase aguda de la epidemia, no va a mejorar la economía de la nación. El manejo de la pandemia en la región oriental ha sido quizás menos complejo, pero el menor descuido podría revertir estos datos. Por eso, para los santiagueros, percepción de riesgo es hoy la mejor forma de pensar como país. Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Percepción de riesgo, percepción del peligro a pesar del tiempo y que no reporten nuevos casos. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pues se refería a que eso no debe significar que se baje la guardia en ninguno de nuestros territorios. Sigo conversando con el doctor Carmelo Trujillo desde el Ministerio de Salud Pública y precisamente desde el Departamento de Control Sanitario Internacional. Hoy nos pone al tanto de todo cuanto se realiza en nuestros puertos y aeropuertos para evitar escenarios complejos de la COVID-19 que puedan ser importados al país. Doctor, hablábamos de los protocolos establecidos, pero ¿cómo se protege nuestro personal en esos escenarios, en los puertos y aeropuertos, aduaneros, personal de inmigración, todo el personal de servicio que interviene en nuestros aeropuertos? Sí, Lazarito, mirándole un poco de continuidad a la pregunta anterior, todos nuestros aeropuertos internacionales ya han establecido e implementado las medidas de protección, tanto para los trabajadores como un esquema de flujo dentro de los aeropuertos que ha permitido en la práctica real garantizar un distanciamiento social, cada uno adaptado a las características físicas que tiene cada punto de entrada. Los puntos fundamentales críticos de las personas que trabajan dentro del aeropuerto se han protegido, muchos con acrílico, otros con barreras que separa al pasajero de los empleados del aeropuerto. Todo el personal de inmigración, todo el personal de aduana dispone de medios de protección y se refuerza en aquellos aeropuertos que hemos ido visitando y en los que hemos visto que existe algún que otra debilidad.
Además que los flujos se rediseñaron precisamente para garantizar una mayor protección y evitar dentro de los puntos de entrada que exista transmisión de la enfermedad. Hoy, después de haber pasado ya varios meses y un número importante de vuelos humanitarios de la colaboración que hemos tenido en el aeropuerto José Martí, podemos decir que no se ha producido un evento de transmisión dentro de las instalaciones, precisamente porque se ha tenido en cuenta la implementación y el seguimiento a las medidas de protección de todos los trabajadores, incluyendo personal de salud, personal de aduana, inmigración, tráfico, todo tipo de seguridad y protección, o sea, todos los compañeros que trabajan dentro de las instalaciones aeroportuarias y en los puertos también del país. En el caso de las cargas que arriban al país, estoy pensando en los envíos, en las cargas no acompañadas. ¿Cuál es el protocolo que se sigue con, digamos, en las agencias transitarias, en los despachos de estas cargas, doctor Carmelo? Mira, todas las cargas que están llegando al país, toda aquella que lo permite por su nivel de manipulación, está siendo descontaminada, o sea, desinfectada, con los medios que hoy tenemos y disponemos en el país, o sea, con las sustancias que hoy disponemos, el alcohol, el cloro fundamentalmente, se preparan las soluciones y todas, sobre todo aquellas que llevan un nivel de manipulación hombre-carga, está siendo desinfectada adecuadamente. Y en aquel tipo de carga que no se les debe hacer este tipo de proceso, se está reforzando los medios de protección a los trabajadores para evitar que en algún momento una carga que pudiera estar potencialmente contaminada pudiera afectarlo, lo cual no es lo más frecuente, porque todos conocemos que hay un tiempo determinado para que esa carga salga desde su destino y llegue y arribe, o sea, desde su origen y llegue al país. No es lo que constituye el mayor riesgo, pero sí se toman todas las medidas de precaución para evitar una posible transmisión por esta vía. Pero todas las cargas están siendo tratadas en este momento acá en el país. Muchísimas gracias, doctor Carmelo, por habernos ilustrado un poco cuánto se hace en nuestros puertos y aeropuertos para evitar que la COVID-19 pues genere complejas situaciones en esos espacios y que puedan arribar al país personas que en condiciones asintomáticas o con síntomas pues traigan la enfermedad consigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a continuar ahora con otros temas y hablamos de turismo nacional, porque los centros recreativos holguineros que acogen a vacacionistas durante la etapa estival limitan sus capacidades para minimizar el riesgo de contagio de la COVID-19. El motel Los Pinos del municipio de Cacocún estimula a quienes lo visitan con atractivas ofertas. Las bondades del verano holguinero benefician a trabajadores de distintos sectores del territorio que encuentran en el Motel Los Pinos de Cacocún un espacio ideal para el disfrute y el esparcimiento en familia. La instalación cuenta con un muy buen servicio gastronómico, cuenta con la piscina, todo bien, tiene cosas muy buenas, de verdad que es algo súper que recomendable. Todo el que pueda llegarse por aquí, pasar, puede hacerlo porque tiene muy buen servicio y cuenta con muy buenas cosas para un verano, para un fin de semana, para el relajamiento y el desestramiento de la familia. El plan vacacional de esta instalación incluye 2 rotaciones semanales con ofertas de viajes y otros atractivos. La rotación entra los lunes. Los miércoles, 7 de la mañana, sale un ómnibus hacia la playa de Guardalavaca. Este viaje va acompañado con cerveza, vino, ron, 2 meriendas y un almuerzo. El retorno de la playa a 4 de la tarde y de igual forma los sábados la próxima rotación. Aquí también se evita la propagación de la COVID-19, al tiempo que se disfruta de los nuevos beneficios que ha incorporado este motel para que los trabajadores holguineros y sus familiares gocen de un verano atípico y por la vida. Desde Holguín, Eddie de la Pera y Aliuban Moreira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y hoy nuestro país rinde homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, un hombre que muchísimo hizo por la salud pública, también por la ciencia, por que cada cubano y cada cubana tuviera el acceso digno y también oportuno a la asistencia sanitaria. A él justamente rendimos homenaje, primero una pausa y luego con un trabajo que resume la esencia de Fidel en labor de la salud y también de la ciencia. Hoy en las redes sociales de nuestro canal Caribe publicamos un video que recuerda el legado científico de Fidel.
Su valoración de la ciencia y la tecnología para el desarrollo justo de la humanidad forman parte de las ideas que mayor trascendencia tienen en la actualidad. Justamente con este video, este homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, despedimos nuestra conferencia de prensa. Nos vemos mañana a las 9 en punto. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento. Entonces aquí tenemos el SUMA, que es el equipo desarrollado para poder hacer todas estas pruebas a nivel... Y él lo analiza y además te da los resultados automáticamente. Ajá, sí, tiene una computadora... ¿En qué tiempo hace todo eso que tú explicaste ahí? Hace 48 pacientes en menos de un minuto. En menos de un minuto. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia. Buenos días y seguimos intentando